que van a trabajar y justamente la rigidez efectiva que nosotros acabamos ya de determinar, ¿sí? Es la rigidez lateral de este elemento corto de esta columna, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, voy a hacer un análisis rápido de cómo es el dispositivo en sus coordenadas locales y qué es lo que necesitamos para poder ingresarle a la estructura. Entonces, miren, por su configuración, yo tengo aquí el aislador. Miren, ¿sí? Lo que estoy dibujando, los rectángulos correspondería a la parte superior, nudo final, y a la parte inferior, nudo, pongamos N más bien, porque si no ahí está medio raro. ¿Sí? Entonces, miren, tengo aquí NJ y aquí tengo NI, nudo inicial y nudo final. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las coordenadas locales de este dispositivo? Pues por su forma, ¿no es cierto? Sí, miren que no es como una columna, ¿no es cierto? Y de hecho tiene que generar una deformación, ¿no es cierto? Deformación lateral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Miren, aquí tenemos la junta. ¿Se acuerdan la definición de grados de libertad? Necesito una junta, ¿no es cierto? Entonces, aquí está esa junta, en el centro del dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidades existe de movimiento de esa junta? Recuerden que necesito ubicar la posición final de esa junta. ¿Sí? Entonces, miren, como el elemento se deforma lateralmente, pues voy a tener un desplazamiento lateral. Y también, como está constituido, ¿sí?, de caucho y láminas de acero, pues también puede deformarse verticalmente, ¿no es cierto? Entonces tenemos, miren, 2 grados de libertad. ¿Dónde van a estar ubicados estos grados de libertad? Pues en el centro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Miren, vamos a tener LI, LJ, ¿sí? Distancia desde el centro al centro del elemento de conexión, ¿sí? Al centro del elemento de conexión. Entonces, estos rectángulos me están indicando el elemento de conexión. ¿Sí? En la parte inferior puede ser una cimentación, en la parte superior una viga, ¿no es cierto?, de conexión. O también, miren, se pueden ubicar estos dispositivos, no, qué sé yo, cuando tengo un edificio con subsuelos, ¿sí? No necesariamente aquí estoy en cimentación, ¿no es cierto? Puedo tener viga, viga, ¿sí? ¿A qué me refiero? Miren, lo que veíamos, ¿no es cierto? Miren, yo tengo aquí una estructura, un edificio, ¿sí? Yo puedo tener aquí, porque ahí es planta baja, ¿no es cierto? Sí, el edificio no tiene subsuelos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues aquí voy a colocar los aisladores, digámoslo así, los aisladores, y obviamente aquí tienen que tener una cimentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la configuración del sistema? Ustedes están viendo, miren, aquí, ¿sí? Yo tengo los dispositivos aisladores que correspondería a la altura del dispositivo, ¿sí? Y aquí, miren, se genera lo que se conoce como piso de aislación. Estoy aquí, ¿sí? En color azul, se genera lo que es el piso de aislación. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? De acuerdo a lo que les presentaba yo en los gráficos, ¿no es cierto? La superestructura va a desplazarse totalmente como un bloque rígido y la demanda de deformación se concentra aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Se concentra ahí en el dispositivo. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos dispositivos aisladores, vamos a tener un piso adicional, ¿sí? Que en este caso, pues no tiene que unirse, digamos, la planta baja, no tiene que unirse al suelo, pues, ¿no es cierto? Miren aquí el ejemplo, ¿sí? Entonces, en color negro tenía el empotrado, pero el empotrado está directamente ligado al suelo en los edificios tradicionales, ¿sí? Y el nivel de planta baja, pues, es un contrapiso directamente apoyado en el suelo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, cuando ponemos aisladores, eso no puede pasar, porque la superestructura tiene que desplazarse lateralmente de forma total, ¿no es cierto? Como un bloque, ¿sí? Entonces, aquí donde les rayé en azul,
corresponde a la planta baja, pero en realidad es un entrepiso más, ¿sí? Que se conoce como piso de aislación. Entonces, en la estructura normal yo tenía 1, 2, 3 pisos. Ahora, en la estructura aislada voy a tener un piso adicional. Sí, se considera, está rayado con azul, como un piso adicional. ¿Sí? Estamos. Eso en cuanto a un edificio sin subsuelos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un edificio con subsuelos? Digamos, viene así, ¿no es cierto? Viene así. Ya, ahí está. Pero aquí yo tengo subsuelos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo aquí. ¿Sí? Aquí están los muros. ¿Sí? Y aquí es algo así. Entonces, aquí es el nivel de planta baja, el nivel de acceso, ¿no es cierto? Tengo dos subsuelos. ¿Dónde voy a instalar los dispositivos? No los voy a poner acá abajo, ¿no es cierto? Por ahí, miren que a veces se escucha de todo en esto. Miren, no lo voy a poner, yo digo, mi criterio es, y es el acertado, obviamente, no voy a poner los dispositivos acá abajo, pues en el subsuelo, ¿sí? ¿Qué pasa si pongo los dispositivos ahí en el subsuelo? ¿Me pueden decir? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge. ¿Qué pasa si pongo ahí abajo los aisladores? Recuerden que la superestructura tiene que moverse como un bloque. ¿Qué va a pasar? ¿No actuarían con la acción sísmica, Inge? No, sí, sí, o sea, es que la acción sísmica puede aplicarse aquí sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría si yo pongo los dispositivos ahí? Sí, Es que esto sería se va a reducir mover el como un... movimiento, Inge, por los muros. Exacto, ¿no es cierto? Esto se va a mover como un bloque, miren, todo esto lo estoy rayando con un colorcito verde. Acuérdense de esto porque también viene ahí una anécdota, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Eso que está en color verde se tiene que mover como un bloque. ¿Y qué pasa si digamos ya, yo tengo el dispositivo, los aisladores abajo, aplico la acción sísmica, ya, se tiene que mover como un bloque. Esto, los muros del suelo que está aquí, ¿sí? Pues no le va a dejar, ¿no es cierto? Esto de aquí no le va a dejar moverse, ¿no es cierto? Ahí va a chocar contra los muros, contra el suelo, contra lo que se tenga ahí, ¿no es cierto? Y ya no funciona, pues, ¿sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿dónde debería ser? Nuevamente, ¿dónde debería ser? ¿Sí? Vengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si les pongo aquí, pues, a los aisladores? Entonces, aquí se genera el piso de apoyo, ¿sí? Y aquí está el piso de aislación. Entonces, ocurre la acción sísmica. ¿Cómo se va a mover esto? Ahora sí, pues, ¿no es cierto? Igual voy a marcar en verde. Ahora sí tiene libertad de esto, que es la superestructura, de desplazarse como un bloquecito. ¿Sí? ¿Claros? ¿Claros o no? Porque después yo les enseño aquí y después por ahí escucho cosas raras. ¿Clarísimo? Sí, 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 ¿no Inge. es cierto? Se nota, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a mover y así es como yo tengo que diseñar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque miren, yo asistí a una reunión de un edificio que querían ubicar aisladores, ¿no es cierto? Y el planteamiento del proyectista era colocarlos acá abajo, ¿sí? Como el primer ejemplo que les pongo acá abajo. Quería colocar aquí los aisladores. Entonces, claro, yo le digo, pero, o sea, es un error de concepto escandaloso, porque cuando el bloque se desplace se va a chocar contra los muros. Entonces, ¿cuál era la solución que tenía el proyectista?
desacoplar los muros, le voy a poner con azul, ¿sí? Desacoplar los muros, estos muros, desacoplar del edificio. ¿Para qué? Para dejar un espacio aquí, ¿sí? Y que el bloque se pueda mover libremente, como yo les muestro. O sea, desde el punto de vista del comportamiento, bueno, ¿no? O sea, los muros de sótano no estaban acoplados a la estructura, solo eran muros y ya, ¿sí? Entonces, ninguna viga tenía que llegar a los muros de sótano. Y ahí tenía que darse aquí, obviamente, en esta parte de aquí, tenía que plantearse una separación, ¿no es cierto? Aquí miren una separación, ¿sí? Para que justamente esto de aquí sea el espacio donde el bloque puede moverse, según el planteamiento. ¿Qué dicen ustedes? Más o menos, no. Bueno, ya en el momento en que me dice que me desacopla y me deja ahí el espacio, como que ya tiene el bloque libertad para moverse. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le aceptan o no le aceptan ese concepto? ¿Qué dicen rapidito? Aunque se equivoquen, no importa. Pero intenten ver qué es lo que ocurre ahí. ¿Le aceptan? Ah, No, ingeniero. ¿pero por qué? O sea, me sale una duda de, no sé si se mueven todos a la vez o más que todo en esta parte de lo entendí un poco mal. O no sé si yo lo entendí un poco mal. No le entendí ni lo que dijo, pero bueno. Vamos, alguien diga algo. Inge, colocar aisladores debajo del suelo no serviría porque debajo del suelo no llega, no aplica el sismo. No, no estamos hablando de colocar debajo del suelo, ojo. Para ninguno de los casos. Inge, Sobre la yo, No le cimentación. entendí bien la pregunta, Inge. Inge, no sé si, por ejemplo, hacer esto, primero creo que conllevaría a estabilizarlos, como ya se forma como un talud, conllevaría a estabilizar porque si así a 90 grados, no creo que sea un talud normal desde tipo D que se quede a 90 grados. Por ese lado puede ser una parte, pienso yo. Ese es el punto, joven. Ese es el punto. Y se dio cuenta. ¿Sí? Nuevamente, me parece que no me están siguiendo. Sí, si bien es cierto, mis gráficos son bastante feos, pero obviamente no le voy a poner el aislador enterrado en el suelo. Ojo, ¿sí? Vamos. Tengo aquí el edificio este de aquí, ¿no es cierto? El primerito que analicé. ¿Sí? Ahí le pongo una línea para que vean de cuál me refiero. Ya. Este edificio. Primero está empotrado, en color negro, ¿sí? Normal, como los edificios comunes y corrientes. Ahora, ¿cómo se construye la planta baja? ¿Sí? La planta baja es un contrapiso, ¿no es cierto? Hacemos cadenas de amarre y luego se forma un piso, si ustedes conocen, se impermeabiliza y luego se genera una capa de hormigón, ¿no es cierto? Sobre el suelo. Hasta ahí sí. Pero vamos, interactúen conmigo, porque si nadie me dice nada, no sé ni si me entienden o no me entienden. Sí, claro, ese procedimiento de los edificios tradicionales. Ahora, Sí, vamos a ubicar aislación sísmica, ¿sí? Obviamente, el contrapiso o el planta baja no puede estar sobre el suelo, ¿sí? Porque yo necesito que todo el bloque se mueva, lo que le estaba rayando en verde, mire. Todo esto tiene que moverse, ¿sí? Lateralmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a construir aquí un contrapiso, sino vamos a construir un entrepiso, o sea, un piso, una losa, ¿sí? Y todo este bloque verde va a estar sobre los aisladores que están aquí de color rojo. Ahora, los aisladores, obviamente,
no pueden estar enterrados, pues no hay tal, ¿no es cierto? ¿Sí? Van a estar en un nivel, digamos, si el 0,0 es en la planta baja, pueden estar en un nivel -1, -1,50, lo que fuere, pero libres, ¿no es cierto? Es decir, apoyados sobre la cimentación. Pero eso tiene que quedar completamente libre, ojo. No es como hoy en día hacemos, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros cavamos, digamos, donde va a ir la zapata, ¿sí? Fundimos la zapata, ¿sí? Fundimos los pies de columnas y luego llenamos con tierra y rellenamos, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a construir las cadenas de amarre y el contrapiso. No, ahora ya no, pues, ¿sí? Yo tengo que dejar completamente libre. ¿Por qué? Porque los dispositivos estos tienen que moverse, pues tienen que estar libres para mover todo el bloque que ustedes están observando. ¿Sí? Ese sería digámoslo así, el panorama cuando tengo un edificio sin subsuelos. ¿Sí? Ahora, me voy acá al gráfico, al tercer gráfico. Para el caso de subsuelos, ¿sí? Igual tengo aquí subsuelo 1, 2, 3, 4, los que fueren, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tendré la cimentación, ¿no es cierto? Sí. Miren, aquí tendré la cimentación, sea una losa de cimentación, sea vigas, lo que fuera. Ya. Pero aquí estoy sobre el nivel 0,0, es decir, estoy en el subsuelo 2, en el subsuelo 3, el que fuera. ¿Sí? ¿Dónde voy a ubicar los aisladores? Pues aquí en planta baja, ¿no es cierto? Sí, porque igual, insisto, esto que marqué en color verde tiene que tener libertad de movimiento. El bloque tiene que moverse libremente. ¿Sí? Entonces, aquí voy a generar un piso adicional que le marqué en rojo, donde se van a apoyar los aisladores. Y aquí, pues, nuevamente, el piso que corresponde a planta baja, que en este caso, cuando tengo subsuelo, si era una losa, pues se mantiene siendo una losa. ¿Sí? Ahora, en este color de aquí, rojo, en este piso donde se apoyan los aisladores, miren, estoy marcando otra vez. ¿Sí? En este piso donde se apoyan los aisladores. ¿Será necesario que sea una losa o solamente ya funciona si yo le armo vigas y columnas de apoyo? Puede ser, ¿no es cierto? Para que se vea algo como esto. Sí, para que vean ustedes como las fotos, miren, así como esto, miren, ¿sí ven? Sí, en esta fotografía. Entonces, claro, aquí yo podría tener losa, ¿no es cierto? Pero en realidad no sería tan necesario. Aparte, los dispositivos tienen que tener como que acceso para mirarles, para chequearles, ¿sí? Entonces, acá en la parte superior sí ya está la viga, la columna, y aquí sí ya estaría la losa, ¿no es cierto?, que soporta este nivel, ¿sí? Claro. Listo. Entonces, estas configuraciones, sí, en este caso serían las correctas. Ahora, yo les decía que en una reunión reciente querían colocar aisladores acá en el subsuelo, en el último subsuelo, ¿sí? Entonces, yo digo, el bloque no tiene libertad de movimiento, esa parte sí me entienden, ¿no es cierto? Porque si yo pongo aquí en el subsuelo, ¿sí? Cuando ocurra la acción sísmica, el bloque va a quererse mover y va a chocarse con la excavación, con el suelo, con los muros, con lo que se tenga acá. ¿Sí o no? Hasta ahí, clarísimo. Ahora, el planteamiento para que no se dé ese choque en la reunión que les menciono, era que la estructura, toda la estructura desde los subsuelos, se desacople de los muros. ¿Sí? Y aquí, entre el muro y el edificio, existe un espacio, por eso aquí le puse el acotamiento. ¿Sí? Entonces, ahí sí, con este espacio, el bloque va a tener libertad de movimiento. ¿Clarísimo eso? Sí. Sí, Ya. Entonces, aparentemente el criterio está, digamos, no tan errado. Yo le pongo en planta baja según este planteamiento, pero bueno, el ingeniero que quería poner los aisladores en la parte de abajo decía que no le ponía en planta baja porque como el edificio tiene 10 niveles, ¿sí?
el momento de volcamiento, eso hemos de hablar un poquito al final, el momento de volcamiento era muy alto, entonces, si le ponían los aisladores en planta baja, como este planteamiento, ¿sí? No podía garantizar que el edificio no se vuelque, ¿sí? Entonces, por eso la solución que se le ocurrió fue ponerle acá abajo. Entonces, en el momento en que dijo que le desacoplaba de los muros de sótano, ¿sí? Y dejaba un espacio para la libertad del bloque, como que tenía un poco de sentido. Pero ¿dónde viene el inconveniente? Y es justamente lo que dijo el señor. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente son los muros, ¿sí? Los muros, estos muros de aquí, esto de aquí que estoy marcando. Porque le desacople y listo, me cumple el requerimiento sísmico. Pero, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente son los muros, ¿sí? Miren, si nosotros estamos hablando de muros, en este caso, digamos, un subsuelo, dos subsuelos, por lo general los subsuelos de 3 metros, tendríamos altura de 6 metros. Y digan ustedes, si yo tengo 4 subsuelos, ¿sí? Estaríamos hablando de 12 metros de altura de muro, ¿no es cierto? ¿Sí? Si quieren le dibujo aquí, ya ni modo nos demoramos un poquito aquí. ¿Sí? Entonces, aquí va un muro de sótano, ¿no es cierto? Ya. Esto estaría en el orden de 12 metros, ¿sí? No sé si ustedes ya han recibido algo de muros. El muro que tendría que diseñarse para soportar esta altura de 12 metros, ¿sí? Sería un mega muro, ¿no es cierto? Posiblemente yo planteo aquí un muro trapezoidal, digo así, grandísimo, ¿no es cierto? Con una zapata inmensa aquí para soportar todo este empuje de suelo. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Un muro inmenso, ¿no es cierto? 12 metros. Ahora, puede ser un muro, sí, un muro pantalla. Ustedes saben más de que mide muros. Muro pantalla con contrafuertes, ¿no es cierto? Sí, muro a gravedad para ayudar a resistir ese empuje de suelo. Entonces, este criterio en realidad era un tanto absurdo ya viéndole desde este punto de vista. Ahora, el profesional decía, les cuento esto como anécdota para que ustedes vean lo que se tiene en la vida práctica. Decía que quiere construir aquí, le pongo acá a este lado, el muro, ¿sí? Máximo de 30 centímetros de espesor, anclado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona esta idea? Podría funcionar, pero creo que los costos son bien altos porque toca hacer un estudio muy específico para poder hacer muros anclados. No por ese lado. Primeramente se debería tener bastante espacio y si al lado hay otra construcción, pues no alcanzaría, porque aproximadamente para anclar unos muros se necesita como unos 12 metros, Eso iba a entonces, poner yo, de 10 a 12 metros. entonces complicado. ¿Algún otro criterio? Señor Mejía, me parece que es. Sí, Señor Mejía. sí, Usted me dijo lo último. sí, ingeniero, eso le dije yo. Ya, bueno, no están del todo acertados. Miren, eh, hoy en día, cuando nosotros tenemos subsuelos, esta solución de aquí es la solución más económica y la solución más segura, ¿sí? Y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, habría problemas si es que donde el terreno vecino hay un edificio también y con subsuelos, que en realidad ya no sería problema, más bien sería ayuda, ¿sí? Ahora, cuando por lo general nosotros hacemos los muros anclados, sí trabajamos con estos anclajes, 10, 12 metros. Y entonces tenemos que ir al terreno del vecino, ¿sí? Y no importa, ¿sí?
en realidad el vecino no le arma ningún problema. Sí, no importa. ¿Por qué? Porque este sistema de muros anclados, ojo, acuérdense siempre, es un sistema provisional. ¿Sí? Solo sirve en la etapa de construcción, cuando yo estoy haciendo las excavaciones. No sé si ustedes han visto, ¿sí? Vale la pena. No sé si ustedes han visto. Sí, cuando se construyen estos muros anclados, nosotros vamos haciéndolo en etapas y vamos desde la parte superior hacia abajo. Es decir, primero fundo en la parte superior, lo que yo coloqué en color rojo. Y de ahí voy avanzando con la excavación. ¿Sí? Aquí voy avanzando en la excavación, todo esto, ¿no es cierto? Y voy completando hasta llegar al nivel de cimentación. ¿Sí? No sé si han visto, deben haber visto en la ciudad de Quito cuando están construyendo esto. ¿Sí? Se ven los muros ahí como que estuvieran flotando en el aire. No, no están flotando, están anclados con estos elementos horizontales. Y esta es la solución más económica. ¿Sí? Pero les digo, esta solución es provisional. ¿Y por qué es permitido invadir el terreno del vecino? Porque efectivamente es provisional, ¿sí? Si el vecino mañana quiere construir aquí un edificio, ¿no es cierto? Dice, no, yo también voy a hacer mi edificio y aquí construyo mi edificio. Puede hacer lo mismo. Entonces, ¿qué? Va a empezar a excavar el vecino y se encuentra con estas varillas, ¿no es cierto? Entonces, claro, como está en mi propiedad, yo simplemente vengo y contrato un maestro que tenga una moladora y los corto. Así es, ¿no es cierto? Porque este sistema que está en azul únicamente sirve para la etapa de construcción de muros, o sea, provisional. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, pero si corta el vecino esas varillas, pues ya los muros se caen. No se caen, ¿no es cierto? ¿Por qué no se caen? Que Yo después, no tengo... Inge, les unen a todo el edificio. Exacto. Sí, exacto, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué pasa? Ya llegué al nivel de cimentación y aquí empiezo ya a fundir la primera losa. Mire, la segunda losa, la tercera losa. Y claro, no es solo la losa, ¿no es cierto? Aquí tengo igual columnas, vigas, losas que configuran el subsuelo. Entonces, ¿qué pasa si el vecino me corta los anclajes? ¿Se caerá el muro? No, No, ¿no es cierto? Porque ya se apoya y de hecho ustedes deben haber visto, ¿sí? Las vigas se conectan con el muro, la losa se conecta con el muro. Entonces todo esto ya se vuelve un bloque, ¿no es cierto? Entonces el empuje que se tiene aquí de suelos ya en realidad no causa ningún efecto en el muro porque el muro está recontra que sostenido. ¿Por quién? Por las vigas, losas de todos los niveles, ¿no es cierto? Entonces no hay poder humano que rompa ese muro. Ese muro está y de hecho, como ustedes saben, pues ni siquiera, digamos, las luces entre ejes estructurales, digamos, cada 6 metros como máximo. Entonces tiene en largo 6 metros, ¿sí? En altura 3 metros y eso está confinado en los 4 lados. Entonces no pasa nada, ¿no es cierto? Inge, ¿Sí? Dígame. pero en el caso de la solución que plantea el ingeniero de dejarle en cambio este espacio para que el bloque del edificio se pueda mover, no sería contraproducente porque ahí no estaría apoyado el muro. Correcto, pues correcto. Entonces ahí viene la falta de criterio y por eso les cuento. Ustedes ya van a ser ingenieros en pocos días, meses. Sí, para que no caigan en eso, pues y no queden, yo digo, entre comillas, hasta quedan en ridículo con estos planteamientos sacados de la cabeza. Entonces, claro, si yo le pongo los aisladores en el subsuelo, como se pretendía, ¿sí? Listo. Dice, yo le dejo el espacio y ya se mueve el bloque, ya listo. Pero ¿cómo me soluciona el muro? Y el edificio tenía 4 subsuelos, como el caso de acá. ¿Cómo me soluciona el muro? No, es que hacemos un muro. Hacemos un muro anclado. No hay tal, ¿no es cierto? Porque si yo no conecto losas y vigas al muro anclado,
¿sí? Ahí estoy en verdaderos problemas. Entonces, si me deja el espacio, ¿sí? No me conecta a la estructura. Lamentablemente aquí el muro, y como me decía el señor Mejía, este corte de talud a 90 grados ya no funciona. ¿Y qué va a pasar aquí? Un derrumbe. Se va a ir con todo, ¿no es cierto? Y peor aún, si el vecino quiere hacer su edificio al lado, corta estos anclajes, pues ahí sí ya estoy frente a una catástrofe, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la solución? Hacer estos mega muros que planteé aquí en color rojo. Estos mega muros, ¿sí? ¿Y usted cree que el vecino le va a dejar poner ahora sí aquí un contrafuerte? ¿O el vecino le va a dejar hacer aquí un muro trapezoidal completamente grande? Primero, en los muros se me ve un dineral, ¿no es cierto? Segundo, no tengo espacio, ¿sí? ¿Usted cree que el vecino me deja poner la varilla porque él luego viene con una moladora y le corta cuando esté haciendo la excavación? Pero ¿qué pasa si el vecino empieza a excavar y se encuentra con una mole de hormigón ahí que tiene grandes dimensiones, gran volumen y todo lo demás? Sí, sí me demanda. Y no solo eso, no solo eso. Como el vecino en su justo derecho me demanda y me dice, usted me quita todo ese hormigón que me ha puesto. Listo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Otra vez el muro se queda sin sustento desde el punto de vista de ejecución. Ahora, ya en la construcción, yo digo, bueno, tengo mis planos y digo, voy a hacerme un muro con contrafuertes así grandísimo. ¿Se imaginan la excavación que habrá que hacer aquí? Tengo que abrir todo esto, ¿no es cierto? Para poder hacer esto y luego rellenar y todo lo demás. Sí, ¿se imaginan? O sea, lo que a veces plantean jóvenes ingenieros con poca experiencia y poco criterio. Pero bueno, ustedes no van a ir a plantear esto, ¿no es cierto? ¿Están claros? Sí, Clarísimo. De la vida real, verán. Sí, ingeniero. Y que una pregunta, ¿y es más fácil solucionar, o sea, sería mucho más factible solucionarlo, el problema de volcamiento que se pueda presentar? Que se decía que no le quería colocar por el problema de volcamiento, por la altura del edificio, que no le quería colocar en donde debe ir. ¿Es más fácil solucionar eso? Es que, ¿Es más es que ahí factible? Sería la pregunta. ¿Es más ya factible? está bien su pregunta, pero ¿cuál sería ahí el tema, ¿no es cierto? Y ahí viene ya una especie de un concepto ya definitivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tengo un problema de volcamiento y no puedo absorber con los aisladores, ¿sí? Esta solución que se plantea es loca, eso no funciona, eso está mal, ¿sí? Y no hay cómo más, pues ahí viene una decisión definitiva. El edificio no funciona con aisladores sísmicos, ¿sí? Entonces, aquí viene otra conclusión también. No en todos los edificios se puede colocar aisladores sísmicos. Los aisladores sísmicos se los recomienda para edificios de grandes dimensiones en planta, es decir, edificios que no sean esbeltos, ¿sí? Tienen que ser edificios con grandes dimensiones en planta. ¿Estamos? Ahora, suelen hacerse preguntas, a veces yo he asistido en algunos seminarios, congresos, ¿sí? Se habla de que ¿para qué tipo de edificios es recomendable? Pues en realidad cada caso es particular, hay que hacer el análisis, ¿sí? Alguien decía que yo, como les digo, puede ser no adecuado para este proyecto colocar aisladores, pero alguien puede decir, no, pero si en Chile, sobre todo hablando de Chile, existe un edificio en Santiago de como 18, 19 pisos con aisladores sísmicos. ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, no es, el tema no es general, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el análisis, pero como recomendaciones generales, parámetros generales, sí, cuando se tiene edificios con grandes dimensiones en planta. Ahí funciona bastante bien. Pero si tengo edificios esbeltos, es decir, con dimensiones pequeñas en planta, pero muchos pisos,
es probable que ocurra lo que les menciono. Y en realidad no hay solución. Plantear lo que les cuento es un absurdo, ¿no es cierto? Completamente absurdo. Entonces, ni se les ocurre. Bueno, jóvenes, me pasé un poquito y no avancé mucho. Pero vale la pena. A veces estas historias reales, tipo anécdotas que pasan, y me pasó hace unos, bueno, antes de que empiece el semestre, sí, 4 meses que planteaban esto, ¿sí? Entonces, no hay tal, ¿no es cierto? Sí, no hay tal. Acuérdense a veces, bueno, siempre se acuerdan a veces de este tipo de cosas. Acuérdense para que no caigan en esto. Y sobre todo el hecho del tema de muros. ¿No les enseñan a ustedes muros? Sí, sí nos enseñan, Inge. Y a calcular estos tipos de muros, estos muros anclados, ¿sí o no? Muros anclados, no, pero los otros Anclados, no. Con pantalla nada más. Porque esto es lo que se utiliza, ojo. Y si ustedes se fijan, lo que se hace es esto, los muros de contención, ¿sí? Por eso, ¿por qué estos muros tienen espesores pequeños? Porque estos muros no son de contención. Por eso se puede manejar espesores de muros de 20, de 25 centímetros y no hay problema. Estos muros no son de contención, ¿sí? ¿Qué es lo que funciona aquí? Funcionan estos anclajes, pero bajo las condiciones que les digo, ¿sí? Entonces, son provisionales, solo en la etapa de construcción, nada más. Por eso es que, como les digo, el vecino les permite poner aquí los anclajes. Si no, no hubiera tal, ¿no es cierto? Entonces, funcionan de esta manera. Ahora, los muros de contención, y eso ustedes ya saben, pues esos necesitan grandes dimensiones, ¿sí? Grandes cimentaciones, los muros a gravedad, los muros con zapata, con pie, con dedo. Ya eso es un tema bastante complejo. Sobre todo, ¿por qué necesitan grandes dimensiones? Porque esos muros son de contención. ¿Sí? Bueno, estoy un poco preocupado porque me va a faltar una clase, creo, con ustedes. Bueno, mañana nos vemos con ustedes y ahí vemos hasta dónde llegamos. Puede ser que necesitemos reunirnos el jueves. ¿Estamos? Sí. Ahí terminamos, jóvenes. Inge, una pregunta. ¿El examen tal vez tenemos fecha ya para ver qué día vamos a dar el examen? La próxima semana. Puede ser martes o miércoles máximo. Ya igual me pueden decir, ¿no? Martes o miércoles. Que se desocupen rápido también de esta materia fácil. ¿Estamos? Bien. Sí, genial. Bueno, terminamos ahí. Ya me pasé un poquito, ojalá no les haya complicado en sus otras actividades. Continuamos el día de mañana. Pues, Gracias, Ya, ingeniero. gracias.